estamos, mis amados? Amén, bendecidos y en victoria. Qué gusto estar de vuelta, ¿verdad? Siempre es un privilegio y un honor el poder estar una noche más de estudio bíblico y ver, me gozo al ver cuántos hermanos han perseverado, ¿verdad? También me gozo al ver rostros nuevos que no veía antes en los estudios bíblicos. Y qué bueno es poder tener este sentir de buscar más de la presencia de Dios, de querer conocer más. Porque cada estudio, mis amados, cada estudio, siempre que uno estudia la palabra de Dios, cada estudio trae bendición a nuestras almas, nos enriquece, nos edifica, nos ayuda a crecer más a la medida de Cristo. Así que es un privilegio, es un honor el poder compartir nuevamente estos estudios juntos y aprender juntos de lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Bien, ¿qué estamos estudiando, mis amados? El libro de Esther, ¿verdad? Los judíos lo llamaban el rollo por excelencia. Tiene grandes mensajes, grandes promesas, grandes perlas ocultas también, ¿no? Como todos los libros de la Biblia. Sin duda alguna, el libro de Esther nos ha dejado ya muchas lecciones y hay mucho más por aprender. ¿Cuántos quieren aprender todo lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche? Amén. El tema en esta noche, continuando con el capítulo 6, lo tienen ahí en sus notas, dice: ¿quién mejor que yo? Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por traernos a este lugar en esta noche. Qué privilegio poder estar aquí. Qué privilegio poder adorarte, poder sentir que nuestras cargas se van, Señor, porque en tu presencia solo hay paz, en tu presencia solo hay amor, en tu presencia solo hay misericordia, hay armonía, hay plenitud de gozo, Señor. En tu presencia todo se hace nuevo, todo se transforma, las cargas se van, los problemas se van, los pensamientos negativos, intrusivos se van. Aún la culpa, Señor, delante de tu presencia podemos hallar perdón, gracia. Gracias, Señor, por tanto amor. Y Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, toma control de este tiempo, Señor. Desde ya estamos atentos y expectantes a todo lo que quieras enseñarnos en esta noche, Señor. Y una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar todo aquello que tú quieres que yo diga. Y en el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. Amén y amén. Bien, el tema en esta noche: ¿quién mejor que yo? A ver, repita conmigo: ¿quién mejor que yo? Qué soberbios, mis amados, ¿verdad? Empiezo cada estudio de la Biblia con un plan y la propuesta de un tema, pero nunca una serie ha ido exactamente a donde yo esperaba o implicó precisamente lo que yo supuse. Y Esther no es la excepción. Entre muchas sorpresas, nunca me pasó por la mente el pensamiento de que terminaría teniendo que ver con Amán, tanto como con Esther. Aunque no podemos imaginar nuestras vidas llevando el fruto venenoso de Amán, reconoceremos que tenemos algunas de esas semillas enterradas profundamente en nuestros corazones. Si las regamos lo suficiente con orgullo, ambición y prejuicio, podrían crecer y llegar a ser algo espantoso. Es lo que suele pasar, ¿verdad? Y creo que nos ha pasado a todos siempre que leemos algún pasaje de la Biblia, que pensamos el Señor nos va a guiar por cierta parte, pero al final Dios termina hablándonos de cosas que ni imaginábamos, ¿no? Pero siempre termina hablando a nuestras vidas, lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos aprender. Y este es el caso, ¿no? Yo pensé que de pronto Esther, ¿verdad? Se llama Esther, iba más centrado en la persona de Esther y quizás todas las grandes lecciones
las íbamos a tener de este personaje, de la reina Esther. Sin embargo, Amán también nos deja algunas que otras lecciones interesantes para nuestras vidas. Y yo sé que ninguno de aquí quiere identificarse con Amán, ¿verdad? Nadie quiere ser Amán, nadie quiere de pronto decir, bueno, esto que le está pasando a Amán también me está pasando a mí. Nadie. Todos nos gustaría identificarnos con grandes hombres de Dios. Sin embargo, puede ser que ciertas actitudes de Amán también las tengamos nosotros, quizás en pequeñas cantidades, pero reconocerlas nos pueden ayudar para que esas pequeñas semillas no crezcan en un árbol y dé fruto malo y perverso para nuestros corazones. Quizá el pensamiento más atemorizante de todos es que todos nosotros, al igual que Amán, podemos estar tan absortos y centrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta de que nos convertimos en alguien que ni siquiera nosotros podemos aguantar. No caiga en ese precipicio. Dígale al que está a su lado, no caiga en ese precipicio. Si tenemos corazón por Cristo y un deseo auténtico de buscar ser como Él, ¿cuántos quieren ser como Jesucristo? Si tenemos un deseo auténtico de ser como Cristo, entonces estas lecciones pueden convertirse en protección, además de convicción. El segmento de hoy me cautiva, mis amados, y tengo la esperanza de que usted también quede intrigado por su desarrollo. El estudio anterior consideramos los 3 primeros versículos del capítulo 6, ¿no es cierto? Esther capítulo 6, verso del 1 al 3. Y ahora vamos a añadirle a ese pasaje 3 versículos más y vamos a leer hasta el versículo 6. Leemos todo desde Esther capítulo 6, verso 1 al verso 6. Yo voy a leer el verso 1, ruego que ustedes me ayuden con el verso 2 y así sucesivamente hasta llegar al versículo 6. Dice Esther capítulo 6, verso 1, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Tremendo. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Pregunta, ¿qué tenía el rey en mente que le llevó a llamar a alguien para recibir consejo? ¿Qué es lo que se proponía hacer el rey? Quería honrar ¿a quién? A Mardoqueo. Sería lo que debemos escribir en ese espacio. El rey tenía en mente honrar a Mardoqueo. Observe cómo obra la providencia de Dios. ¿Quién estaba en el patio real? Amán, por supuesto. Y esto es lo interesante, ¿no? ¿Por qué había acudido Amán? Me parece que está en el versículo 5, si no me equivoco. En el verso 4, ¿para qué? Venía a anunciar, o bueno, sí, a decirle al rey, ¿para ahorcar a quién? A Mardoqueo. O sea, mientras el rey estaba pensando honrar a Mardoqueo,
Amán pensaba ir donde el rey para decirle que debían, ¿qué? Ahorcar a Mardoqueo. Por favor, deténgase lo suficiente para percibir bien el elemento del tiempo. Todos los sucesos que estudiamos en Esther capítulo 5 habían tenido lugar en el último día y noche. Esther capítulo 6 empieza con las palabras aquella misma noche, refiriéndose a la noche que seguía a la comida de Esther para Jerjes y Amán, así como también a la reunión en la casa de Amán un poco más tarde. Los sucesos que se describen en Esther capítulo 6, verso del 1 al 3, ocurrieron durante la noche de desvelo de Jerjes. Cuando el rey preguntó quién entre sus consejeros se encontraba en el patio y supo que Amán se encontraba allí, algunos comentaristas no están ni siquiera seguros de que el sol hubiera salido. ¿Se puede dar cuenta de todo lo que está pasando en este momento? Sobre todo preste atención, ¿verdad? Dele especial detalle al tiempo en el que están transcurriendo los hechos, todo lo que se está suscitando y en qué tiempo está aconteciendo. Porque todo está pasando en lo que dice el primer versículo de Esther capítulo 6, en la misma noche. Todo es en la misma noche. En esa noche está pasando un montón de cosas, tanto con el rey Jerjes, tanto con Amán, tanto con Mardoqueo. Está involucrando a muchas personas y todo en la misma noche. Y el estudio anterior, ¿verdad? Me parece que el pastor estaba hablando de que hay un tiempo perfecto, ¿no es cierto?, para todo. Y que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y precisamente de eso continúan los versículos que vienen a continuación, valga la redundancia. De todo el tiempo perfecto que se está gestando en esa misma noche. Me parece que Jerjes, el rey Jerjes, no era el único que no podía dormir esa noche. No fue el único que se pasó desvelando. También había otra persona que se la pasó desvelando. Y esa persona era Amán. ¿No es cierto? Pero el tema es que Amán se la pasa desvelando con un propósito malo, con un propósito negativo. Quiere ahorcar a Mardoqueo. Y ni siquiera hace caso al consejo que le da a sus amigos, porque en el capítulo anterior, capítulo 5, verso 14, sus amigos, ¿verdad? Ceres y sus amigos le habían dicho, espérate a que amanezca y acude al rey. Y entonces dile, pero Amán no tiene tiempo para esperar, no quiere esperar. Es tanto el odio que tiene hacia Mardoqueo que dice, no, en esta misma noche voy a preparar la horca y esta misma noche voy a ir donde el rey. Era tanto el odio que tenía Amán por Mardoqueo que se la pasa desvelando y quiere ahorcar precisamente a Mardoqueo. ¿Por qué hago énfasis en todo esto, mis amados? Y sobre todo en el tiempo. Aquí tenemos un cuadro maravilloso y hermoso de cómo obra nuestro Dios a la hora de cuidar a sus hijos. Mis amados, nada se escapa del control de Dios. Diga conmigo, nada se escapa del control de Dios. Esa misma noche Amán se estaba desvelando, pero lo que Amán no sabía es que esa misma noche, mientras él se desvelaba por el odio que tenía hacia Mardoqueo, mientras él se desvelaba para hacerle daño a Mardoqueo, el rey se estaba desvelando para honrar a Mardoqueo. ¿Ve cómo es la providencia divina de nuestro Señor? Mis amados, ¿cuántas veces, no sé si le ha pasado, tal vez sí le ha pasado, cuántas veces se ha sentido, no sé si alguna vez en alguna circunstancia de su vida, en alguna situación, quizás usted pueda recordar alguna vez que se sintió, y quizás no puede asegurarlo que fue así, pero usted lo sintió, en que quizás el enemigo, sintió como si el enemigo estuviese al acecho, como si el enemigo no durmiera, con el único objetivo de querer hacerle daño. ¿Alguna vez pudo sentir eso? ¿Alguna vez sintió como si el diablo estuviese tanto al acecho con su vida, estuviese tan empedernido en hacerle daño, que es como si el diablo no durmiera para tocar y destruir su hogar, su familia, su vida, su relación con Dios? ¿Alguna vez sintió eso? Pues es lo que está pasando en este momento, mis amados. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que aunque el diablo se desvele para hacernos daño, el que nos guarda, nuestro Dios, no se duerme jamás, mis amados. ¡Gloria a Dios! Y no solamente eso, mis amados,
sino que sí es cierto, usted puede sentir como que si el enemigo está al acecho, como si está pronto a atacarlo. Pero ¿qué pasó con Amán? Bueno, no sé si decirlo porque es spoiler, ¿verdad? Pero ya lo voy a decir, total. O no, mejor no lo digo, mejor otro día se los digo. No, ya sí se los voy a decir. Amán, mis amados, la horca que preparó Amán, ¿para quién fue al final? Ah, ya se lo sabían. Está bien. Pero no solo eso, sino que más adelante el rey le pregunta a Amán, ¿verdad? Le dice, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Y Amán qué piensa? ¿A quién más va a honrar al rey? Pues, ¿no? Y entonces él empieza a decir todo el rey, no, tú tienes que tratarlo así, asá y asá. Sin darse cuenta Amán que lo que estaba haciendo era favorecer ¿a quién? A Mardoqueo. Eso es lo que pasa con el enemigo cuando quiere acechar nuestras vidas. No solamente que Dios está súper adelantado, ¿verdad? Y le lleva siempre la delantera a Satanás, sino que aun cuando el enemigo intenta hacernos daño, en el infinito amor y en la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, aún el enemigo termina siendo marioneta para los planes que Dios tiene con nosotros, para que en todo Cristo sea glorificado. Aún el diablo termina siendo instrumento de Dios cuando quiere hacernos daño, para que sus hijos no sufran agravio, no sufran daño, sino que por el contrario, Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Y eso es lo que Amán no sabía. ¿Qué es lo que el rey le preguntó a Amán? ¿Verdad? Eso está en el versículo 6. Lo habíamos terminado de considerar, ¿no es cierto? ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Cuáles fueron las palabras exactas de Amán? Así es. Tienen que escribir todo eso, ¿verdad? ¿Sí están anotando? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Estamos, mis amados? Dice, Amán, incapaz de imaginar que el rey pudiera considerar a otro que no fuera él, respondió en términos de su propia fantasía. ¿Acaso no se había hecho permeable la línea divisoria entre sus propios deseos y la orden del rey en el capítulo 3? ¿No había sido el rey muy magnánimo cuando la reina se acercó al trono sin haber sido llamada? ¿No sugería la lista breve de invitados al banquete de la reina una gran admiración por él de parte de la pareja real? Y ahora encuentra al rey que le espera temprano en la mañana con lo que parece ser un cheque en blanco. Amán había llegado al romper el alba deseoso de venganza, pero ahora está obviamente muy interesado en su propio honor. Y aquí me faltó una palabra, algo así, no sé, me hace señas. Fantasía y honor en ese párrafo. ¿Sí me están siguiendo, mis amados? Bien. ¿Ah? ¿Estamos bien? No me asusten, mis amados, ¿verdad? Ya. ¿Por dónde iba? Todo esto me hace a mí... Bien, mis amados. Entonces, aquí viene lo que queríamos aprender de Amán. Amán tiene ciertas actitudes, mis amados. Yo sé que nadie aquí quiere identificarse con Amán, pero es necesario tener un poco en cuenta ciertas cosas para aprender lo que no debemos hacer y las actitudes que no debemos tener. Y fíjense que Amán, mientras está pensando todo esto, mientras el rey le pregunta,
¿qué se va a hacer con aquella persona cuya honra desea el rey? Y Amán dice, bueno, ¿a quién más va a reconocer al rey que no sea a mí? Y empieza a pensar, claro, pues, en el banquete que hizo la reina, ¿a quién invitaron? A mí. O sea, me quieren mucho. Y ahora me dan básicamente un cheque en blanco, ¿no es cierto?, donde yo puedo pedir lo que quiera. Debo ser yo, ¿sí o no? ¿Quién más va a ser? Y esas muchas veces son las actitudes que a veces tenemos. Sáquelo del palacio, ¿verdad? Sáquelo del texto y llévelo a la vida cotidiana de cada uno de ustedes. De pronto, no sé, en el trabajo. ¿A quién más van a reconocer que no sea a mí? ¿Quién más se merece el reconocimiento después de tanto tiempo que he estado yo trabajando y trabajando y trabajando? ¿Quién más se merece el ascenso sino yo? ¿Quién más se merece el aumento del salario sino yo? Sáquelo del trabajo y llévelo al hogar o a la iglesia. ¿Quién más se merece el reconocimiento? ¿Quién más se merece la gloria? Pensamientos que yo sé que todos aquí estamos que todos aquí estamos en contra de todos esos pensamientos. Y sabemos que son pensamientos que detrás de ellos se esconde el orgullo y la soberbia. Lo sabemos, pero debemos reconocer, mis amados, con las manos en el corazón, que alguna vez tuvimos también ese sentir nosotros. Así sea, ligeramente se cruzó el pensamiento, quizás por un segundo, antes de reprenderlo, ¿verdad? ¿Cuántos reprendemos esos pensamientos cuando llegan? Ya me estoy preocupando, ¿verdad? ¿Cuántos reprendemos esos pensamientos cuando llegan? Amén. Pero entonces, antes de reprenderlos, quizás se cruzó por ahí. Ese sentir quizás llegó hasta nuestro corazón, esa emoción de decir, bueno, pero ¿quién más merece reconocimiento? O quizás sentirnos mal porque creíamos que merecíamos un reconocimiento y no se nos dio. Y entonces nos bajoneamos, nos frustramos y decimos, pero es que nadie me nota, todo lo que estoy haciendo, merezco más. Y empezamos a tener esas semillas. Quizás no es a tal nivel de Amán, pero sí esas semillas de veneno que tratan de corromper nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y por esa razón hay que tener cuidado con ese tipo de pensamiento, con ese sentir en nosotros. Y en el momento en el que llegue, recordar, mis amados, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué tenemos que no nos haya sido dado por la misericordia y la gracia de Dios? ¿No se siente usted aludido como yo? ¿No les disgustaría tener algo en común con el comportamiento necio que se describe en Esther capítulo 6, verso 6? ¿Qué tenía por dentro ese hombre? ¿Qué tenía por dentro Amán? Mucho de lo que a veces tenemos nosotros mismos. Busquemos una forma de ponerle nombres, ¿no? Y aquí viene una pequeña actividad que me hacía mucha ilusión el poder realizarla con ustedes, ¿no es cierto? Dado las circunstancias y el contexto. Amados, Amán trajo la horca. Así que vamos a aprovechar este momento para poner en marcha el juego El Ahorcado. Encuentre rápidamente las palabras para no ser colgados en la horca de Amán. ¿Ha jugado el ahorcado? Y si no, pues ahora lo va a jugar. Entre las cosas que le llevaron a Amán a equivocarse en cuanto a la persona que Jerjes quería honrar, se encontraban, y tiene tiempo ahí para completarlo. No demore mucho, eso sí, porque la horca está preparada. Trate de hacerlo sin ver al reverso, ¿no es cierto? Porque dice, si este no es su mejor día para hacer rompecabezas, lea el ya para terminar de este estudio para encontrar la respuesta. Pero intente hacerlo sin hacer trampa, ¿verdad? Recuerde que Dios lo está observando. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Algunos ya lo tienen? Perfecto.
¿Terminaron, mis amados? Amén. Primera palabra, ¿cuál es? Presunción. ¿Y la segunda? Soberbia. Estaba fácil, ¿no? La próxima tengo que ponerlo más difícil. Nos arriesgamos a tener la misma actitud de Amán, al menos en dos formas. Y esto es muy interesante, mis amados. Amán, entre otras cosas, está sintiendo presunción, soberbia, detrás de sus pensamientos, detrás de su egoísmo, detrás incluso del odio que tiene hacia Mardoqueo. Y nosotros nos arriesgamos a tener esa misma actitud, al menos en dos formas. La primera, podemos pensar tanto en nosotros mismos que llegamos a suponer que los demás también lo hacen. Las circunstancias pueden propiciar nuestra aversión de la vergonzosa presunción de Amán. Montados en las olas volubles de la opinión pública, podemos sentirnos en la cúspide una semana y en el fondo del pozo a la siguiente. Y eso es lo que le pasa a Amán. Todo tiene que ver con esa presunción, con ese narcisismo, con esa soberbia que tiene Amán y que muchas veces se cuela dentro de nosotros. Y es ese sentir de como nosotros estamos tan acostumbrados a pensar en nosotros mismos y pensamos solamente en nosotros mismos, entonces pensamos que los demás también piensan en nosotros. Y era lo que le pasó a Amán. Él solo pensaba en sí. Y cuando el rey dice, ¿a quién debo honrar? Dice, él también está pensando en mí. ¿En quién más va a pensar? Y a todos nos puede pasar alguna vez. A mí me ha pasado. Y me da vergüenza decirlo, ¿verdad? Y nos puede pasar en cosas pequeñas. Fíjense, yo una vez estaba en Argentina y estaba subiendo un ascensor en un centro comercial. Y había un tipo, ¿no?, que estaba conmigo en el ascensor. Y entonces yo veo que se voltea y dice, qué linda remera. En Argentina remeras son las camisas, las camisetas, ¿no? Entonces, como quien dice, qué linda camisa la que tienes. Qué linda, se ve muy bonita. Y yo ya me sentí, pues no, era el único cumplido que me habían hecho desde que había llegado a Argentina. Entonces yo ya dije, por lo menos alguien se dio cuenta, ¿no? Entonces yo hasta ya le iba a decir dónde la compré, ¿no? Yo iba a decir, bueno, yo soy de Ecuador, ¿verdad? Allá vendemos buena ropa, ¿no es cierto? Y mientras yo ya me estaba alistando y le iba a decir, me doy cuenta que le estaba diciendo a una persona que estaba más al lado mío. Entonces, claro, yo me percaté porque la otra persona le respondió antes y yo me quedé así nomás, ¿no? Pero el tipo se dio cuenta. Claro, porque yo estaba, y el tipo se dio cuenta y me dice, pero vos también te ves bien, ¿ah? ¡Qué vergüenza, mis amados! Pero claro, a veces estamos acostumbrados, como estamos pensando en nosotros mismos, ya no se rían mucho, ¿verdad? A todos nos puede pasar. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos, que pensamos que los demás también piensan en nosotros. Y no es así. A veces nos pasan en detalles como estos, que nos hacen sentir vergüenza, pero a veces puede llegar a colarse este sentimiento en circunstancias más difíciles, en circunstancias más graves, que pueden perjudicarnos no solamente a nosotros mismos, sino también a los demás. Por eso debemos tener cuidado de estas actitudes que tuvo Amán. No es necesario tener un alto concepto de nosotros mismos para pensar obsesivamente en nosotros. Quizá usted no pueda imaginar una manera de verse lo suficientemente elevado para suponer que lo están elogiando, pero si se tratara de críticas, seguramente algunos se sentirán más aludidos. En ambos casos basamos tales suposiciones inapropiadas en pensamientos obsesivos sobre nosotros mismos. Quiero explicar esto un poquito. Este tema de pensar en nosotros mismos y sentir que los demás también piensan en nosotros puede darse de dos formas. De una manera, digamos, positiva y de una manera... En realidad las dos son negativas, pero hablo de una manera que tenga que ver con los elogios, es decir, siento que todo el mundo me elogia, todo el mundo me nota, todo el mundo tiene que decirme cosas buenas, todo el mundo está pensando en mí de manera positiva. Y la otra manera es lo contrario. Es sentir que todo el mundo está pensando en mí, pero para criticarme. No sé si le ha pasado. Amén, gracias a Dios que no le ha pasado.
Pero entonces es ese sentir, ¿verdad? En el que pensamos, uy, me miró mal. Uy, no, seguro va a estar pensando cosas malas de mí, no, seguro han de estar diciendo cosas malas de mí. Y entonces pensamos que todo el mundo está hablando de nosotros. Y no, capaz que estaban hablando, no sé, del partido de la Tri de ayer, ¿no es cierto? Entonces, no sé, a lo mejor nos vio y justo se acordó del penal que falló Ener. Entonces hizo una mala cara. Pero no tiene que ver con nosotros, ¿entiende, no? Pero entonces nosotros estamos pensando que está hablando de nosotros, que tiene que pensar en nosotros necesariamente, y pensamos que todo el mundo nos está haciendo críticas y todo el mundo nos está criticando. Y eso va sembrando un veneno en nuestro corazón que lleva al rencor, lleva al resentimiento, lleva al odio, y eso termina flagelando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué? Por la presunción y la soberbia de creer que todos están pensando en nosotros mismos, cuando no es así. Amén, mis amados. ¿Qué consejo podemos recibir de las siguientes escrituras? Romanos capítulo 12, verso 3. Para no pensar tanto en nosotros mismos, ¿qué nos dice Romanos capítulo 12, verso 3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué debemos hacer, mis amados, respecto a nosotros mismos? Pensar con cordura. No tener mayor concepto o un concepto más alto que el que debamos tener. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Dice, nada hagáis por contienda o por qué cosa. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como qué, como superiores a él mismo. Y ahí es la parte en la que a muchos nos cuesta, ¿no? Porque una cosa es decir, ok, yo no me voy a ver superior a nadie más, ¿no? Yo puedo pensar de mí con cordura, no voy a tener un mayor concepto de mí del que deba tener. Pero otra cosa es tener que ver a los demás como superiores. ¿Se entiende? Ahí nos cuesta un poquito más. No, pero ¿quién va a ser superior a mí? ¿Quién mejor que yo? La verdad es que delante de Dios, mis amados, todos tenemos el mismo valor, la misma estima, la misma doxa, ¿no es cierto? La misma gloria, que es la gloria que Dios le había entregado a Jesucristo. Esa misma gloria Jesucristo nos las dio a nosotros en la cruz. Pero tener este tipo de actitudes recomienda Pablo para ser humildes. Y esa es la humildad. La humildad tampoco es echarme abajo, ¿verdad? Decir, no, yo soy la peor porquería del mundo. No, esa no es la humildad. La humildad es eso que dice en Romanos. No tener mayor concepto del que yo deba tener. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, yo puedo decir, soy inteligente, gracias a Dios, Dios me ha hecho inteligente. No sé por qué nadie dice amén, ¿verdad? Y se me ríen de paso. Pero digo, gracias a Dios, Dios me ha hecho inteligente, ¿verdad? Amén, gracias. Otra cosa, no estoy siendo orgulloso, digo, Dios me ha hecho inteligente. Otra cosa fuera si yo dijera, yo soy el más inteligente de todo el Ecuador. Entonces ahí sí estoy teniendo un problema de orgullo. Pues estoy teniendo un concepto mayor que el que debo tener. ¿Se entiende? Entonces esa es la humildad. No necesito echarme tierra, pero tampoco necesito pensar más de lo que Dios me ha hecho. ¿Amén? La segunda manera en que nos arriesgamos a la conclusión equivocada de Amán es esta. Podemos desarrollar un apetito devorador por el honor, incluso si tratamos de mantenerlo oculto. No tenemos que recibir honores para tener ansias de honor. Todo lo que tenemos que hacer es renunciar a nuestra insaciable naturaleza humana. Esa es la segunda manera en la que nos puede atacar la presunción y la soberbia de Amán. La primera es
pensar que todos están pensando en nosotros. Y la segunda es tener este apetito devorador por el honor. Y entonces yo quiero que se me reconozca a cada rato, a cada instante. Pasa mucho en los colegios y en las universidades. Yo tengo un compañero, oiga, pero de verdad eso ya es otra cosa. ¿Qué obsesión que tiene? Yo una vez le dije, oye, ¿tú estás bien? ¿De verdad estás bien? Porque el tipo cuando yo recién lo conocí, era un gran amigo, ¿verdad? Hablábamos, conversábamos, reíamos. No sé en qué momento se obsesionó tanto por sacar buenas notas, porque le den esos reconocimientos, que se aisló totalmente de su grupo de amigos, solo hacía tareas, los trabajos en grupo, olvídese, estaba ahí llamada tras llamada, peor que el banco, ¿verdad? Cuando está cobrando una deuda. Que conéctate. Y yo una vez le dije, oye, tú te sientes bien, te está pasando algo. Y el tipo ni me miraba, era como que... Entonces hay mucha gente, yo entendí que hay mucha gente que está obsesionada con ciertas cosas. A veces por querer llenar un vacío. Y entonces intenta tener reconocimiento, honor, a veces prestigio social. O sea, el reconocimiento puede aparecer en muchas maneras. No necesariamente que te den un aumento, no necesariamente que te den un ascenso, no necesariamente que te den, no sé, un cuadro de honor, un trofeo, una medalla. A veces puede ser la atención de los demás, el prestigio social, la fama. O sea, hay un montón de maneras de recibir reconocimiento y muchas veces intentamos llenar un vacío persiguiendo esos reconocimientos. Y la presunción, la soberbia, en lugar de llenar el vacío, mis amados, lo único que estamos haciendo es alimentar más esa presunción y esa soberbia que nos lleva a querer más y más y más y más y más. Y terminamos cayendo en el error de Amán. Entonces, mis amados, muchas veces pensamos, no, que yo merezco esto, que merezco esto, que merezco... Está bien reconocer, no digo que no se le debe reconocer a nadie, no. Hay que reconocerlo, sí, por supuesto. Felicidades, estás haciendo un buen trabajo. Pero el problema es cuando yo estoy dependiendo del reconocimiento de los demás. Mis amados, la única persona, el único ser de quien debemos buscar reconocimiento, que sea de Dios. Que busquemos agradar a Dios por encima de todas las cosas. Después, si el hombre me reconoce o no me reconoce nada, ¿qué me importa? Allá en la gloria tengo reconocimientos eternos e imperecederos dados por el mismo Dios y su Hijo Jesucristo. Ese es el único reconocimiento que debe anhelar nuestra alma. Después, mis amados, nada sirve, todo se acaba, todo es perecedero. Pero los tesoros de Dios, esos son eternos. ¿En qué forma pueden las siguientes citas ayudar a suprimir el apetito en nuestras ansias de honores? Sea específico, Juan capítulo 7, verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué hay que buscar, mis amados? La gloria de Dios y no la gloria propia o la gloria humana. Romanos capítulo 12, verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué nos va a ayudar también, mis amados? Amarnos los unos a los otros. Y si quiere ser más específico, incluso puede poner en cuanto a lo que tiene que ver con la honra, con el prestigio, con todo eso que hemos venido hablando, prefiriéndoos los unos a los otros. Por último, Salmo capítulo 62, verso 7. En Dios está mi salvación, ¿y qué cosa? En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿En quién está nuestra gloria? ¿En quién está nuestro reconocimiento? ¿En quién debe estar todo el agrado, el prestigio que debemos buscar? En Dios. Si a alguien hay que agradar en esta vida, mis amados, busquemos agradar a Dios. ¿Pudo completar lo de los versículos? Una de las cosas malas acerca de un deseo insaciable de honor es que tarde o temprano nos va a dejar muy mal, robándonos aquello mismo que queríamos recibir.
Amán se aseguró de ser el primero en la fila para ver al rey temprano aquella mañana. Después de todo, él tenía cosas importantes que tratar. Dios prohibió que la luz del día rompiera cuando un hombre necesitaba ahorcar a otro en honor del gran monarca. Me gusta lo que dice un comentarista sobre el don de ironía del escritor inspirado en el versículo 4. Esto es lo que dice un comentarista, me gusta cómo lo refleja. Aunque sin saberlo, Amán en ese momento, y dice el comentarista, aquí el pájaro madrugador fue cazado por el gusano y él nunca lo vio venir. Amados, a veces cuando estamos tan desesperados por llenar esos vacíos internos, buscando el reconocimiento humano, con ese apetito devorador por el honor, con esa presunción, con esa soberbia, cuando estamos tan alimentados, tan llenos de ego y de orgullo, muchas veces terminamos perdiendo todo aquello que Dios tenía para nosotros. E incluso queriendo alcanzar todo ese prestigio, al final lo que encontramos es mayor desolación, mayor vacío, y en el caso de Amán incluso hasta la muerte y la destrucción. Por eso, amados, seamos advertidos y no cometamos los mismos errores movidos por la presunción y la soberbia. Ya para terminar, no sé cómo se siente usted respecto a la lección de hoy, pero el mensaje ha sido bien claro para mí. Dos de las últimas palabras que quiero en un rompecabezas que describa mi vida serían presunción y soberbia. En ese momento miserable en que el monstruo de dos cabezas aparece en mi vida, quisiera haberme transferido instantáneamente en mi imaginación a una nueva oportunidad en el ahorcado. Eche un vistazo a la siguiente palabra. Está fácil, ¿verdad? ¿Cuál es? No se rían que la próxima la voy a poner más difícil. Amados, el arrepentimiento es la mejor arma contra la presunción y la soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Cuando hablábamos de los versículos, ¿verdad?, que nos ayudaban en contra de la presunción y de la soberbia, cuando Pablo habla de no tener un mayor concepto de nosotros mismos, cuando Pablo habla de ver a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿de qué está hablando? ¿De qué? De humildad. Por eso el arrepentimiento es clave para la presunción y la soberbia, para poder combatir la presunción, la soberbia, el egoísmo y el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento requiere de humildad. Sin humildad no puede haber arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento primero requiere reconocer cuál ha sido el error. Delante de Dios decir, Señor, yo fallé, y para eso se requiere humildad. Se requiere estar consciente de quién es uno delante de Dios. Y delante de Dios no somos nada, mis amados. Pero por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, en Cristo lo tenemos y lo somos todo. Pero para poder tener arrepentimiento se requiere humildad. Y por eso vence a la presunción y a la soberbia. Amados, el arrepentimiento es la mejor arma contra la presunción y la soberbia porque implica reconocer el error y aceptar la condición en la que uno se encuentra. Y para eso se requiere de humildad. Amados y amadas, puede que más de uno en esta noche, al igual que yo, se haya identificado con Amán en algunos aspectos. Si es así, no pierda la esperanza, aún hay tiempo. Todavía no amanece, no esperemos a que llegue el alba. Ahora es el momento de volver a tener un corazón quebrantado delante de la presencia de Dios. Podemos refugiarnos en su misericordia y en su infinito amor. Pues no importa, y el que tenga oído para oír, oiga, mis amados, no importa el grado de presunción o el nivel de soberbia que haya poseído nuestros corazones, aún pese el gran peso de nuestros errores y el abismo profundo donde nos encontremos, podemos confiar plenamente que al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia jamás. Amén y amén.
Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia con nosotros, Señor, porque muchas veces, Señor, quizás sin saberlo hemos caído en estas actitudes de amar. Ayúdanos, Señor, con la presunción, con la soberbia, con la altivez de espíritu, Señor, porque a ti no te agrada, tú aborreces, Señor. Tu palabra dice que al altivo lo miras de lejos. Y no queremos estar lejos de tu presencia. No queremos estar lejos de ti. Señor, perdónanos si en algún momento hemos tenido este sentir, este pensamiento de que algo merecemos, de que merecemos más, cuando en realidad no merecemos nada, Señor. Todo lo tenemos gracias a ti, todo nos ha sido dado. Merecía muerte y recibí vida. Merecía condena y recibí salvación. Merecía castigo y recibí absolución. Merecía esclavitud y tú me diste libertad. ¿De qué puedo quejarme? ¿Qué más puedo pedir? Si en Cristo Jesús nos diste todo, Señor. Cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia, Padre. Perdónanos si en algún momento sentimos que merecíamos más, si en algún momento el orgullo quiso apoderarse de nuestras vidas y te fallamos y lastimamos el cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde. Ayúdanos, Señor, en tu presencia a poder examinarnos cada uno y poder saber el valor que tenemos delante de ti. Para que nuestros pensamientos no vayan más allá del valor que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, en el trato con los demás. Que el amor, Señor, que tu infinito amor reine en nosotros. Que tu ágape, Señor, se haga tan real en nosotros. Que en esta iglesia solamente reine el amor de Cristo. Los unos con los otros. Que no hayan divisiones, que no hayan contiendas, que no haya orgullo, ni prejuicios, ni soberbia, que dividan y que flagelen el cuerpo de Jesús. Por el contrario, Señor, que tu amor nos ayude a ser cada vez más como Cristo. Y ser la iglesia y la novia que tú quieres que seamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, ahora te rogamos también por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, de tus promesas que se hacen real y aún las promesas que se añaden mientras damos con fe y con alegría en tu nombre, Señor. Gracias te damos, gracias por el privilegio que nos das de poder honrarte y alabarte con mis diezmos y mis ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.